Ya llevo un par de días utilizando el beta de iOS 17 y he encontrado mucho más cosas nuevas de lo que esperaba. Todo lo que mencionó Apple en el evento lo probé y aparte encontré muchísimas cosas más. Está bien interesante esta actualización. Estoy en el beta de desarrolladores, entonces hay ciertos bugs y cosas pueden cambiar, pero aquí está un preview de todo lo que puedes esperar nuevo de iOS 17. Va a estar largo el video, vamos a empezar. Ahora, lo importante es saber que iOS 17 es compatible con los siguientes dispositivos. Tenemos desde el iPhone 14 y 14 Pro, que son los más nuevos, hasta el iPhone SE de segunda generación o posterior. O sea, básicamente el iPhone 10 y el iPhone 8 ya no tienen soporte para iOS 17. De ahí en adelante todo lo demás, como que era 5 años de actualizaciones, está bastante bien. Vamos a empezar con todos los cambios más grandes de iOS 17, lo más notorio, y después me voy a meter a las cositas más pequeñas, curiosas, interesantes. Cambió y tenemos fondos de pantallas nuevos, entonces si yo entro aquí a hacer un fondo de pantalla nuevo, podemos agregar uno nuevo y tenemos varias opciones nuevas. Por ejemplo, esto de acá abajo de caleidoscopio. Todos estos son nuevos y están bien interesantes y puedes entrar también obviamente a cambiar entre los diferentes estilos y vean cómo cambian los colores, está bien interesante esto. Y estos tres puntitos también son nuevos, si le picamos por aquí podemos cambiar el aspecto si es que lo quieres claro o oscuro. Antes se hacía solamente automáticamente si tenías el teléfono en modo claro o modo oscuro, ahora puedes escoger si lo quieres claro o oscuro y eso aplica para todos los fondos de pantalla. Acá abajo tenemos el que es el oficial de iOS 17, que es este de aquí. También tenemos la opción de escoger claro oscuro y este botón de aquí abajo también es nuevo. Voy a mover esto un poquito a la derecha y voy a traer aquí esto para que vean la diferencia. Esto va a ser por el resto del video iOS 16 aquí y iOS 17 del lado derecho. Entonces vean la diferencia de los botones. Antes no teníamos esto y esto simplemente es una manera de esconder el texto atrás del fondo de pantalla o traerlo para enfrente, donde antes se batallaba un poquito más y le tenías que picar acá efecto de profundidad. Ahora funciona mejor y más rápido, me encantó eso. Ahora, si me voy a las fotos, vamos a ver una diferencia también importante. Voy a agarrar aquí en todo esta fotografía y esta que las acabo de tomar y son fotografías en vivo. Y vemos aquí este icono como está aquí abajo, dice que tú puedes hacer el efecto en vivo y vean como el fondo de pantalla ahora se mueve. Si es que tú le picas al fondo de pantalla, tenemos esa opción de poner fondos de pantalla en vivo, donde antes simplemente no existía esa opción. La otra cosa que cambió es que ahora tenemos opciones de colores acá más fácil. Vean aquí, por ejemplo, gradiente natural, fondo continuo. Entonces ahora puedes escoger el color mucho más fácil y ajustarlo, donde antes no teníamos esa opción, tenías que entrar acá en los puntitos para hacer el cambio de color. Ese también creo que es un cambio importante y obviamente lo puedes recortar y pellizcar a tu gusto, eso se queda igual. Pero lo interesante a mí es que en iOS 17 ahora los widgets también se quedan atrás, donde vemos por acá que el agregar widgets está enfrente. Y si nos vamos aquí a astronomía, también podemos ver que en iOS 17 hay mucho más opciones. Tenemos todos estos planetas donde antes nada más llegaba hasta la luna. Entonces si te interesa, en iOS 16 se acaba aquí en detalle de la luna y el sistema solar, y aquí tenemos Marte, Júpiter, Saturno, Uranus, Neptuno. Tenemos acá el sistema solar también, entonces más opciones para los fans de astrología, que está bien interesante. Más opciones para los fans de astronomía. A mí me encantó este de Marte, vamos a agregarlo. También el botón de agregar ahí está un poquito diferente. Diseñaron y pulieron todo esto para que esté más rápido y más fluido. De hecho se vio ahí cómo se hizo más rápido de este lado. Y la otra cosa que cambió es que si le pico acá al texto, ahora tenemos esta nueva barrita. Antes no la teníamos en iOS 16, entonces ahora tú puedes hacerlo más delgado o más grueso, cualquier tipo de fuente, que también se me hizo bien interesante para personalizar aún más tu teléfono con iOS 17. Ahora, otra función grande, si nos venimos aquí a configuración, tenemos esta opción nueva de en espera. Esto es con iOS 17, que se hace tu teléfono una pantalla siempre prendida, básicamente para tener un reloj en la noche. Aquí lo puedes activar, está activado por default, pero tienes varias opciones, lo puedes tener siempre activa o se puede cambiar a apagarse si es que no detecta atención. Tenemos también el modo noche que ahorita les muestro. La manera en la que se activa esto, tienes que tener tu teléfono conectado, idealmente en un stand con MagSafe, pero por ahorita vamos a conectarlo. Al momento que yo lo enchufe
ya se está cargando por acá arriba y lo tenemos que poner horizontal. Entonces si yo lo pongo por acá horizontal y vamos a darle bloquear aquí al teléfono y debería solito, se tarda un ratito a veces por el beta, pero ahorita debería aparecer. Aquí lo tenemos, dice Welcome to Standby. Puedes ver tus diferentes widgets y administrarlos. No lo puedo levantar mucho porque si lo levanto mucho, ven ahí cómo se quita. Tiene que estar en un plano más horizontal para poder detectarlo. Tenemos aquí Welcome to Standby, le damos en continuar y se van a poner nuestros widgets. Y aquí tenemos ya los widgets, entonces por ejemplo puedes tener diferentes aplicaciones como la de la bolsa o el calendario. Acá tenemos otros widgets que unos se tardan un poquito en cargar, como podemos ver ahí. Tenemos recordatorios, el calendario, clima y estos los puedes editar. Si le dejas picado, entras aquí en este modo para organizar tus widgets. Puedes tener rotación inteligente o puedes tener widgets sugeridos también, pero por ahorita aquí los puedes acomodar exactamente como quieres en el orden que quieras. O por ejemplo, si no queremos ver el calendario, podemos aquí eliminar el widget de calendario y podemos agregar otro widget y tenemos todos nuestros widgets acá del iPhone, que está bien interesante ver todo lo que está por acá. Entonces por ejemplo, algo así de baterías para ver el estatus de mis baterías en el iPhone en todo momento está muy cool. Le damos acá en listo y ya se guarda aquí. Ahora tenemos diferentes pantallas también fuera de estos widgets. Si deslizamos acá a la derecha, esto es fotografías, se van cambiando automáticamente. Tenemos acá el reloj y le puedes entrar a ver las fotografías, o tenemos acá este otro modo con el clima, la hora así grandota que me gustó bastante, y esta la puedes cambiar también para ver completo el reloj. Y hay un chorro de opciones y personalización, o sea, me encanta todo esto con las diferentes fuentes y demás. Y obviamente le puedes dejar picado también para editarlas si es que quieres agregar otra o quitar alguna. Y ahora lo interesante es que si está todo oscuro, se pone este modo rojo para no molestar tus ojos, que también está súper cool, y tienes ahí toda tu información en tiempo real, y eso también lo puedes estar cambiando y modificando. Todo está en este tono rojo para no molestarte en la noche, que se me hace excelente. Algo que me gustaría ver, ya que está en este modo horizontal, es más opciones para tener aplicaciones horizontales. Por ejemplo, si yo entro aquí en calendario, entra calendario y funciona el modo horizontal del calendario. Pero si apago el teléfono y entramos otra vez a los widgets, si entro por ejemplo a recordatorios, en recordatorios no tiene soporte para horizontal, entonces se abre la aplicación en vertical, y si quieres checar algo mientras estás en la cama, pues tienes que voltear el teléfono otra vez. Pero está muy cool, me encantó esta función para tenerlo al lado de la cama, y ya nada más tengo que conseguir un buen stand para ponerlo. Y otra cosa importantísima en iOS 17 son los widgets interactivos. A pesar de que hay más widgets y tenemos más widgets de soporte de terceros, lo importante es que ahora funcionan los widgets cuando les picas en vez de que se abra la aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí el widget de la música, ya le puedo picar reproducir y no se abre la aplicación, lo reproduce y hace el comando ahí directamente. Le puedes picar acá y ya entrar directamente a la aplicación, pero tener ese tipo de botones dentro de widgets está cool. Y me encanta también, por ejemplo, en recordatorios. Antes lo tenía que picar y entra a la aplicación, y yo uso este widget grande de recordatorios. Entonces ahora le puedo picar aquí comprar leche y ya se hace el widget sin tener que entrar a la aplicación. Widgets interactivos me encantaron. Ahora, con iOS 17, cuando entras a la aplicación del teléfono, te va a pedir el nuevo póster, que es una de las funciones grandes, pero si no lo haces, puedes entrar acá a tu tarjeta, tenemos tu perfil y aquí tenemos foto y póster de contacto. Entonces, si yo entro aquí es donde yo puedo crear mi póster para compartirlo con otras personas, y cuando yo le marque a otras personas, van a ver esto. Está bien interesante cómo funciona. Entonces, yo pongo por aquí Adrián, apellido, vamos a ponerle Santos, name and photo sharing, vamos a prenderlo y vamos acá a darle en editar. Entonces aquí yo puedo personalizar diferentes cosas. Por ejemplo, vamos a personalizar y vamos a decir que queremos agarrar un cartel. Entonces acá tenemos fotos. Podemos agarrar, no sé, ahí tengo varias fotos mías en el evento de Apple. Vamos a agarrar esta por ahorita. Entonces se pone esto y tú lo puedes acomodar con 2 dedos y tiene ese mismo efecto de fondo de pantalla que se esconde atrás el texto. Tú puedes editar el texto también para hacerlo exactamente como tú quieras. Vamos a decir que a mí me gusta ese, pero un poquito más grueso. Lo dejamos por ahí, lo podemos cambiar de color también. Entonces vamos a ponerlo por acá un naranja, que me gusta bastante. Y tenemos también acá efectos de profundidad, pellizcar, puedes ponerle filtros también. Entonces vean cómo se ponen ahí los diferentes filtros, están bien divertidos. Entonces por ahorita vamos a decir que me gusta le vamos a dar acá en listo. Y aquí ya tenemos mi cartel personalizado. Cuando alguien marque, así es como se va a ver. Le damos en continuar, podemos actualizar también la foto de perfil, le damos en usar.
y ya tenemos ahí la nueva foto de perfil en el contacto también. También hay una nueva función donde acercas otro teléfono y se comparten los datos y se pasa así tu perfil, cómo se ve con toda tu información, pero eso no logré que jale ahorita, seguramente lo van a agregar después en los betas. Otra cosa interesante, aquí estoy en una llamada de FaceTime y tenemos esto nuevo que es exprésate con reacciones. Mantén presionada tu imagen para enviar una reacción como un pulgar o un corazón. Entonces yo le puedo dejar picado acá mi imagen y tenemos estas reacciones. Puedo mandar por FaceTime unos corazoncitos y se animan acá en la llamada de FaceTime, que está bastante cool. Podemos también aquí tener estos efectos y me separa del fondo y pone los efectos atrás, que es lo más interesante de todo. Entonces si echamos ahí los globos, por ejemplo, pasan globos por enfrente, pasan globos por atrás. Están muy bien hecho estas animaciones y están bien divertidas para mandar un par de reacciones. Ahora se supone también que si yo hago un pulgar hacia arriba debería de activar la animación, o si hago un corazón, pero ahorita en el beta no puedo hacer que funcione. La otra cosa impresionante de teléfono que no puedo probar porque no tengo otro teléfono con SIM con iOS 17, pero es el buzón de voz. Cuando tú marcas ahora el buzón de voz va a detectar el texto automáticamente y te lo va a leer en caso de que quieras contestar la llamada, que también se me hace impresionante. Ahora otra cosa cool es que actualizaron AirDrop en iOS 17. Si yo quiero mandar esta fotografía por aquí en AirDrop, vean esta nueva notificación, está mucho más bonita la notificación, y si le damos en aceptar tenemos esa nueva animación que te va avisando el estatus del AirDrop y luego ya se abre automáticamente. Y si es que mando, por ejemplo, lo voy a volver a mandar, también tenemos acá esto nuevo en la isla dinámica que se me hace excelente, que sale de ahí la notificación y otra vez puedes aceptar y acá te va poniendo el estatus. Y si mando un archivo muy pesado, por ejemplo, vamos a decir este video que dura 5 minutos, me va a mandar acá la notificación en la nueva isla dinámica que está cool, le damos en aceptar y acá puedo ver el progreso. Entonces yo puedo estar haciendo otras cosas en otras aplicaciones y acá me está avisando cómo va el intercambio, que se me hace excelente. Y no nada más eso, pero cuando estás transfiriendo archivos, si este teléfono se va y se aleja, ahora va a mandar ese mismo archivo a través del internet. Entonces ya no tienes que estar cerquita para AirDrop, que se me hace también excelente. Te va a avisar ahí en la isla dinámica cuando termine. Ahí lo tienes ya, AirDrop finalizado. Un video de Tech Santos te avisa que ya se terminó, que también está excelente. Todos estos ajustes de AirDrop es calidad de vida en iOS 17. Y en iOS 17 hay dos mejoras importantísimas para Siri. Vámonos acá a los ajustes y nos metemos a la sección de Siri y buscar. Aquí tenemos algo nuevo que todavía no está en español. Espero lo agreguen en algún beta o antes de que salga la versión oficial de iOS 17. Pero si entramos aquí y cambiamos mi idioma y nos vamos a el inglés de Estados Unidos, podemos ver esta nueva opción aquí arriba que dice al oír Hey Siri o Siri. Ya no tienes que decir, ahí se activó justo cuando lo dije, ya no tienes que decir la palabra hey, simplemente puedes decir Siri, ¿cómo está el clima hoy? Se activa automáticamente y me pone acá el clima. Entonces me encanta esto de que ya nada más puedes decir Siri. Lo puedes cambiar si es que quieres a Hey Siri o desactivarlo por completo, pero me encanta que tenemos estas opciones. Nada más espero que también llegue al español, porque yo sí uso Siri en español acá de México y como ven ahí no está activada la opción. La otra cosa que cambió con Siri es que ahora le puedes dar múltiples preguntas y te va a responder sin que digas oye Siri otra vez. Entonces acaba algo y puedes tener una conversación más fluida con Siri. Me encantó ver estas mejoras. Seguramente hay más mejoras, lo voy a analizar más adelante. Ahora, un avance tecnológico impresionante. Esto es iOS 16 si entramos al reloj y esto es iOS 17 si entramos al reloj. Si entramos acá a la sección de temporizador se ve diferente. Acá tenemos esta nueva sección de recientes con iOS 17 que no estaba antes en iOS 16. Entonces estos son temporizadores que pusiste en el pasado y que puedes volver a poner rápidamente. Si es que siempre pones los mismos, está bastante útil. Pero lo más importante es que si yo pongo acá 7 minutos, ahora puedo empezar un timer de 5 minutos. Y ahora que puedo agregar otro de, vamos a decir, 16 minutos con otro sonido al final. ¡Wow! Y le puedo poner iniciar y ahora tengo 3 timers diferentes, todos activos al mismo tiempo. Algo que simplemente no se podía hacer en iOS 16
ya se puede hacer en iOS 17. Y no nada más eso, pero le puedes picar aquí a la flecha y entras a verlo y puedes cancelar, pausarlo, cambiar la etiqueta si es que le quieres poner, no sé, algo más de texto, y puedes cambiar también el tono que va a ser al final cuando acabe el tiempo, mientras está el tiempo, y puedes ver a la hora que va a sonar también, que está bastante interesante. Entonces aquí puedes tener tus diferentes temporizadores. iOS 17, innovaciones de verdad. También lo puedes pausar aquí directamente si es que quieres, o los puedes borrar por completo. Si deslizas a la izquierda los puedes borrar de esta manera y está fácil, intuitivo. iOS 17 con múltiples temporizadores, innovación de verdad. Y agregaron algo muy cool al centro de control. Si entramos acá a la configuración y nos vamos a centro de control, acá abajo tenemos una opción nueva que es sonar mi Apple Watch. Esto es como Find My, como si estás buscando tu iPhone o estás buscando tus AirPods, pero ahora para Apple Watch, que tiene bastante sentido. No sé por qué no lo habían hecho antes. Esto lo pones aquí y ahora tenemos esta nueva opción del reloj. Entonces vamos a ver si funciona. Yo en teoría le pico aquí y acá empieza a sonar mi Apple Watch. Entonces me avisa si es que tienes tu Apple Watch perdido. Ya lo puedes encontrar fácilmente con esta función, bastante útil. También el centro de control se ve ligeramente diferente si lo comparamos con iOS 16. Acá tenemos ahora los iconos, este de no molestar y cualquier alarma salen en la parte de abajo, donde antes salían al lado del reloj. Y si los guardamos podemos ver ahí que se guardan. Y la charola esta de reproducción también cambió, tiene los botones más grandes y más que nada este botón más grande, que es un botón que yo uso muchísimo y antes batallaba para picarle exactamente aquí. Ese botón ya está más grande. Yo creo que Apple se dio cuenta que mucha gente entra aquí a cambiar donde quieren escuchar su música, entonces está muy cool que hicieron ese botón más grande con ese diseño nuevo. Y aparte ahora tiene feedback táctico, me voy dando cuenta, aquí no me está dando ningún tipo de feedback y acá me vibra un poquito cuando lo pico, que está bastante interesante. Y tenemos cambios a la aplicación de música. Si entro aquí en iOS 17, vemos este nuevo diseño acá en la parte de abajo, como que está flotando la ventana esta donde le pones play y siguiente canción, que me gustó bastante el look. Ahora, si entramos a esta canción aquí de Taylor Swift, vean la diferencia. O sea, esto está animado y se mueve ahí un poquito. No está para todos los artistas, pero los que tenían fotografías de álbum animadas, ahora se pone pantalla completa cuando estás escuchando la canción, que me encantó cómo se ve este look. Ajustaron un par de cositas, por ejemplo están más separados acá los iconos, y si le picas aquí a AirPlay, vean cómo sale como de abajo la animación y aquí sale como de en medio. Entonces está un poquito diferente, ajustaron un par de cosas, le mete también un gradiente al diseño. Se ve bastante bonita la aplicación de música, no son cambios muy grandes, pero definitivamente útiles. Esta animación en música también es diferente cuando entras al queue. Vean cómo ahora se mete la fotografía hacia allá, está bastante satisfactorio, se siente muy cool. Entonces hicieron cambios así estéticos en las animaciones que está bastante cool. Y lo más importante de todo es que ahora tenemos crossfade en música. Si nos vamos a configuración y nos vamos a la sección de música, aquí adentro de los ajustes de música tenemos esta nueva opción de fundido. Ahorita no está jalando en este beta, pero yo esperaría que ya esté funcionando. Básicamente lo que hace es mezcla las canciones, le baja el volumen a la que se está acabando y sube el volumen de la que está entrando para hacer como una mezcla de DJ. Spotify tiene algo similar, ya tenemos eso en Apple Music por fin, excelente. La otra cosa cool con iOS 17 es que ya hay SharePlay en el carro. Entonces alguien que se suba a tu carro, aunque no esté conectado al CarPlay, puede cambiar la música y escoger la música de su propio iPhone. Eso se detecta automáticamente y funciona. Está bastante cool también esa función. Otra aplicación que cambió más o menos igual es la de podcast. Hay un par de novedades aquí de CarPlay y bibliotecas y eso. Cuando buscas un podcast ahora se ve diferente. Vean acá estos botones que tengo, donde antes estos eran los botones. Entonces aquí tenemos top resultados, programas, si es que quieres ver un programa en específico o un episodio en específico. Te lo separa con estos botones que están bien amigables. Me encantó esto de la interfase. Y ya cuando entras a un programa, aquí al podcast número 1 de tecnología en México, episodios nuevos todas las semanas, podemos ver varios cambios en la interfase. Por ejemplo, esto te dice aquí cuánto tiempo quedaba y acá está un poquito más minimalista. Y ya si pongo el podcast, vamos a empezarlo aquí. Vean la diferencia en las pantallas. Se ve mucho mejor en iOS 17, así como con música. Ahora es todo pantalla y le da como el mismo color que tenemos en el arte. Te lo rellena todo de esta manera, se ve. Me encantó cómo se ve la aplicación de podcast. Y también cambiaron los botones. Estos dos botones los subieron acá arriba, como podemos ver acá. Ahora si es que lo quieres hacer más rápido el podcast, está en este menú y
Y el timer para dormir también, en vez de que esté aquí abajo, ahora está por acá arriba y está como más traslúcido. Y de hecho, si le pones algo, vamos a ponerle 1.5, vean cómo brilla ahí también. Muchos de los cambios estéticos están demasiado divertidos. Y tenemos por fin en podcast una manera de ver qué contenido sigue. Entonces, si le picamos este botón, podemos ver el podcast que sigue y puedes agregar uno a la lista de reproducción. Donde antes se batallaba más para ver la lista de reproducción, tenías que entrar por acá y poner, por ejemplo, reproducir a continuación para que se agregara a la lista, pero no hay una manera bonita así de entrar. Entonces aquí puedes ver rápidamente cuál es el podcast que sigue, que se me hizo excelente. Y en el volumen, en vez de tener esta bolita, ahora tenemos solamente este slider que también se me hizo mucho más minimalista, moderno. Me gustó mucho el cambio de diseño en la aplicación de podcasts. Ahora, algo bien interesante, si yo pongo los dos teléfonos en modo oscuro, vamos a ponerlos por acá. Hay nuevas animaciones específicamente con los AirPods. Si yo acerco estos AirPods y los abro aquí para que lo detecten los dos teléfonos, vean cómo los detecta ahora y tenemos ese modo oscuro. A pesar de que los dos están en modo oscuro, este tipo de prompts ahora también ya están en modo oscuro. Entonces iOS 17 mejora ciertos aspectos del modo oscuro. Y hablando de los AirPods, tenemos nuevas funciones de los AirPods. Si entro por acá a los ajustes y nos vamos a la parte de arriba, aquí tenemos AirPods Pro 2. Todavía no tengo el beta en los AirPods, pero hay una nueva opción aquí que combina el modo ambiente con la cancelación de ruido y lo detecta automáticamente. Eso lo estaré probando más adelante, pero está muy cool que haya actualizaciones también para los AirPods. Y en la aplicación de mensajes tenemos cambios también. Si entramos por acá, aquí tengo una conversación conmigo mismo, pero hay varias cosas nuevas. Esto es iOS 16 y vean lo diferente que se ve. Ya no tenemos las aplicaciones, ahora tenemos solamente las sugerencias, y acá en la parte de arriba tenemos este nuevo botón con todo este nuevo diseño para agregar fotos, cámara, audio, ubicación. Me encanta cómo se ve toda esta interfase, y aquí te pone todas tus aplicaciones abajo en vez de tenerlas acá como estaban en iOS 16. La otra cosa nueva es los stickers, que están bien divertidos. Entonces tú entras aquí a stickers, vamos por ejemplo a agarrar un nuevo sticker. Yo puedo agregar una fotografía mía por ejemplo y agregamos el sticker, y lo divertido es que yo puedo agarrar el sticker y pegarlo a algún mensaje. Entonces lo pegué acá en este mensaje. Es una manera divertida de poner stickers en la conversación. Ahora, la otra persona, si no tiene iOS 17, no va a ver estas stickers nuevas, pero es una opción chida que tenemos por ahí. Ahora puedes responder directamente en mensajes también. Le das aquí en responder, que antes simplemente no se podía en iMessage. Y mejoraron un poquito el diseño también. Se aprecia que siguen haciendo ajustes para que quede perfecto. También hay mejor búsqueda. Si es que estás buscando en tus grupos o en tus chats de iMessage, está mucho mejor la búsqueda. Y antes en iOS 16, si querías responder un mensaje en específico, tenías que picarle aquí y responder. Ahora ya está más fácil en iOS 17. Deslizas hacia la derecha y así de fácil puedes responder un mensaje y sale ahí que respondiste específicamente ese mensaje, que está mucho más rápido, intuitivo. Ahora, lo más importante de mensajes, yo creo, si nos vamos aquí en el más y nos vamos para abajo, tenemos esto de revisar. Es la nueva función de check-in para que tus seres queridos sepan dónde estás, y si no llegas los notifica y todo eso. Podemos entrar aquí en revisar y te da un poquito de información. Entonces le va a permitir la ubicación a tu amigo, le das en continuar y aquí te está avisando que va a estar checando la ubicación en tu iPhone, y si no estás avanzando hacia el destino va a notificar a esa persona y vas a tener 15 minutos para responder. Si no, otra vez va a notificar a la persona. Entonces aquí puedes compartir los datos que tú quieras. Yo recomendaría, si vas a compartir esto con familiares, en caso de seguridad es mejor tenerlo en completo, que rastree toda la ubicación y el camino hasta el final. Le das en continuar y aquí te dice cuándo van a notificar a tus amigos. Entonces send a check-in y aquí está, lo puedes mandar. Ahorita me lo estoy mandando a mí mismo, entonces no creo que funcione, pero esa es la manera en la que lo haces. Está muy cool esta función, especialmente para los que tienen hijos. Súper recomendado. Y si nos vamos a los Memojis, hay 3 calcomanías nuevas con diferentes gestos. Esta es una de las nuevas, por ejemplo, esta carita que está bastante divertida. Si les gustan los Memojis, hay nuevos también. Y algo que me gustó mucho que acabo de descubrir, cuando estás buscando dentro del texto, vean la diferencia de la burbuja. En iOS 17 le da ese contorno azul y lo hace más grande, está mucho más fácil de ver y más dinámico. Se siente como más fluido la animación, como entra y sale. Me encantó eso. Y ahora, si nos vamos a los ajustes, aquí al nombre podemos ver un cambio de diseño con los iconos aquí de este lado. Y otra cosa bien importante, si entramos aquí a la seguridad, tenemos este nuevo diseño y recomendaciones de seguridad. Entonces tú entras aquí y puedes ver aplicaciones que
tu contraseña se pudo haber filtrado y que te recomienda que la cambies. Está más fácil de acceder a esto. Y bien importante, opciones de contraseña. Aquí tenemos esto nuevo, que es códigos de verificación, borrar automáticamente. Estos son los códigos que si entras a mensajes, se llenan tus mensajes con estos códigos, todos estos de los que estoy hablando, del banco y de la telefonía y demás. Puedes prender esta opción para borrarlos automáticamente después de un tiempo que los hayas usado. No los necesitas otra vez. Y yo hasta me confundo cuando me llega otro código, no sé si es el código nuevo o el anterior. Me encantó esta opción en iOS 17. Y vemos aquí también que puedes cambiar el default si es que quieres usar las contraseñas de Chrome o de una aplicación como Authy, que eso también está bastante útil. El teclado en iOS 17 es más inteligente y puede predecir mejor tus palabras si le picas en space y avanzas más rápido mientras estás escribiendo. Y también el autocorrect, ahora puedes irte a la versión anterior, que está bastante cool. Y también me di cuenta aquí, si entro, ahora el contorno está amarillo cuando estás buscando algo, entonces está muy cool esa animación que está diferente dependiendo de las aplicaciones. A mí no me ha funcionado el autocorrect nuevo, tengo la sospecha de que nada más funciona en inglés ahorita, pero puede ser tema del beta. Y también es nuevo en FaceTime. Ahora cuando estás en una llamada, por ejemplo aquí estoy marcando a Tex Santos y no contestan esa llamada, te dan nuevas opciones para poder mandar un videomensaje. Entonces aquí se ve que no contestó, tú puedes grabar un video rápido para mandarlo, si no te gusta lo puedes tomar otra vez o le puedes picar volver a llamar. Está cool tener estas opciones nuevas en FaceTime también. Y con iOS 17 va a venir una nueva aplicación que se llama Diario, en inglés se llama Journal. Ya puedo ver aquí en la página oficial de Apple que en español se va a llamar Diario, y esto es para anotar tus sentimientos, lo que pasó durante el día, y está muy cool porque te hace sugerencias personalizadas. Entonces con el sistema inteligente y machine learning te puede recomendar fotografías o música que escuchaste o el entrenamiento que hiciste para hacer en tu aplicación esta de Diario, y obviamente está todo privado y seguro como todo lo de Apple. Esta aplicación dice que viene próximamente este año, entonces no creo que salga con iOS 17, pero seguramente la vamos a ver pronto. Y la aplicación de salud se ve diferente en iOS 17. Tenemos acá este color como un poquito más amigable. Aquí tus notificaciones, por ejemplo yo tuve notificaciones de ruido, pero hay nuevas secciones y está un poquito reacomodado. Lo más importante aquí es, si entramos a la sección de explorar, tenemos toda esta nueva sección de bienestar mental que no estaba en iOS 16. Y aquí dentro hay funciones bien importantes, te da como un resumen de lo que has hecho durante el día, cómo está tu sueño, tu exposición al sol. Entonces puedes ver cuántos minutos has estado en el sol. Yo hoy he estado 13 minutos en el sol, entonces definitivamente necesito un poquito más de sol. Y puedo ver lo que dormí 7 horas y 11 minutos el día de ayer, lo que he hecho de ejercicio. Y aquí tenemos minutos de conciencia. Y aquí abajo tenemos esto nuevo de salud mental, que es el estado mental, riesgo de ansiedad y riesgo de depresión. Si entramos aquí a salud mental, tú puedes empezar un registro. Entonces, por ejemplo, si lo doy aquí en empezar, me va a decir cómo te estás sintiendo ahorita. Le damos en siguiente y aquí es donde puedes escoger, ¿sabes qué? Ahorita no me siento, estoy medio desagradable o muy desagradable, o estoy agradable o muy agradable, o estoy neutral, no estoy ni contento ni feliz ni estresado, estoy un poquito neutral. Ahí lo vas escogiendo y puedes agregar más datos de, ¿sabes qué? Me siento calma o en paz o lo que sea. Le das en siguiente y aquí también puedes poner cosas que te pueden estar afectando. ¿Por qué te sientes así? Quizá me siento así por los sucesos actuales, o por mi familia, o por mi pareja, o por el dinero, y ya le das en listo y puedes activar los recordatorios. Los recordatorios te van a mandar uno durante el día para que tú puedas catalogar tus sentimientos, y te va a dar un resumen, información después de que ya catalogues varios días de cómo te estás sintiendo. Y aquí abajo hay un cuestionario sobre salud mental que también puedes hacer, te hace muchas preguntas y te ayuda un poquito con tu salud mental. No es nada clínico obviamente, pero te puede ayudar bastante, específicamente esto de riesgo de ansiedad y riesgo de depresión. Ya que estés catalogando, vamos a decir que dices que estás triste todos los días y estás muy estresado y no estás durmiendo mucho, y luego aparte no estás teniendo mucha exposición al sol, te va a avisar el iPhone de, oye, puede que estés en riesgo de depresión porque no estás saliendo de tu casa y porque se nota que no estás durmiendo y se nota que has estado muy enojado. No es un diagnóstico, eso es bien importante de aclarar, no te está diciendo, hey,
tienes depresión, sino te está avisando, estás en riesgo de depresión, consulta a un profesional. Todo esto de la salud mental a mí me encantó. Hay mucha información aquí que puedes explorar. Tú tienes que entrar a como activarlo. Entonces yo les recomendaría una notificación al día. Te puede ayudar bastante a que tengas toda esta información y te puede estar avisando sobre tu salud mental. La otra cosa importante de salud que agregaron aquí en tiempo de pantalla, podemos tener una opción nueva bien interesante, que es esto de distancia de la pantalla. Como está el beta todavía, muchas cosas no están traducidas, salen textos en inglés, pero eso es normal de estar en el beta. Aquí esta es la opción nueva. Para reducir el riesgo de miopía, más que nada en niños, puedes prender esto que te va a estar avisando si estás muy cerquita a la pantalla. Te avisa aquí que usa los sensores de Face ID y detecta cuando estás muy cerquita de la pantalla por mucho tiempo. Entonces si yo tuviera el iPhone así por bastante tiempo, me va a avisar y me va a mandar una notificación que va a decir, hey, estás muy cerquita de la pantalla, hazte un poquito para atrás. Ahora vámonos a Safari. Tuvo un cambio de diseño bien importante que a mí me encantó. Lo estoy utilizando los últimos días. Ahora cuando quieres cambiar de grupos de pestaña está mucho más fácil. Antes tenías que entrar aquí y después picarle a este botón para escoger si querías ver tus pestañas de trabajo o de otras cosas. Ahora cuando le picas acá tenemos este deslizador que está muy divertido. Cambiarte acá a pareja, trabajo, y tengo todas mis pestañas de trabajo. Me puedo ir para acá, por ejemplo, a las pestañas que tengo activas ahorita. Me puedo regresar a ver otras pestañas, y lo que más me gusta, la navegación privada está bloqueada. Entonces ahora lo tienes que desbloquear con Face ID. Te agarra el Face ID y después ya salen cosas ahí que no quieres que vea a otras personas. Entonces si regresas a pestañas y alguien más agarra tu iPhone, trata de entrar a la navegación privada y están bloqueadas por Face ID. Eso me encantó. Antes, si tú entrabas acá a navegación privada, te mostraba las pestañas. Dentro de los ajustes, acá a mero abajo tenemos esto nuevo de perfiles que no existía en iOS 16, y lo que te permite hacer estos perfiles es, si tú tienes, no sé, un perfil para el trabajo y un perfil más personal, ahora lo puedes hacer completamente de esta manera. Entonces vamos a poner aquí trabajo, le ponemos aquí esto y puedes seleccionar qué quieres que pasa cuando abres pestañas nuevas. Le damos acá en listo y ya tenemos el perfil de trabajo, y vamos a hacer un perfil, por ejemplo, de YouTube. A mí que me gusta estar investigando cosas de YouTube, vamos a poner esa acá con la carita feliz, le damos en listo. Entonces ahora cuando entro a Safari puedo entrar acá a cambiar las pestañas, y en este botón abajo tengo el perfil. Aquí están mis grupos de pestañas que puedo compartir y demás, pero si yo entro aquí a este perfil y me voy a trabajo, me da pestañas frescas, y me encanta que hasta el fondo puedes ver ahí el perfil y te dice acá el icono también para mostrarte el perfil en el que estás. Entonces aquí puedes tener diferentes grupos de pestañas del trabajo. Vamos a decir investigación es un grupo de pestañas, y acá estás buscando, no sé, diferentes plataformas, pero tú puedes entrar acá, tienes tus grupos de pestañas de trabajo, o puedes cambiar a YouTube, que es mi otro grupo de pestañas, para tener también sus propias privadas, sus propias pestañas y grupos de pestañas, o simplemente regresar al que estaba, que era sin el perfil, donde está todo ahorita. Pero es una manera bien eficiente de organizar cómo usas Safari y acomodar todas tus pestañas del internet. Ahora, la aplicación de mapas de Apple no tuvo muchos cambios, pero algo bien importante, la habilidad de poder descargar mapas nuevos. Entonces yo puedo agarrar el mapa de Monterrey, Nuevo León, y yo puedo escoger específicamente la sección que quiero agarrar de Monterrey, y ese mapa lo voy a descargar ahorita, y va a descargar ese mapa para que funcione siempre a pesar de que no tenga conexión. Esto está muy cool porque a mí me ha pasado a veces que descargo mapas con Google Maps y después se me borran en una actualización o algo. Está padre tener ese backup aquí en el iPhone. Y esto es otra cosa nueva, una notificación. Por ejemplo, aquí WhatsApp me está diciendo que ha estado teniendo acceso a todas mis fotografías por los últimos 6 meses. ¿Quieres todavía darle acceso a todas tus fotografías, o tienes la opción de darle acceso solamente a las fotografías que tú quieras? Apple con más notificaciones de privacidad, me encanta esto. Te asusta un poquito, pero yo creo que WhatsApp está bien que tenga acceso a mis fotografías, pero quizá hay otras aplicaciones que no, y es bueno que estén mandando este tipo de notificaciones en iOS 17. Y hablando de privacidad y seguridad, hay una nueva sección. Si entramos por acá y nos vamos a mero abajo, tenemos esto de contenido sensible. Esto detecta fotografías sexuales y sensibles y lo puedes prender si así quieres. Entonces lo prendes de esta manera y te dice que va a funcionar en AirDrop, mensajes y mensajes de video, por ejemplo. Y acá puedes también compartir esa información con Apple, es algo que están desarrollando. Y la manera en lo que funciona es, por ejemplo, en mensajes te llega la fotografía y te dice, hey, esto parece ser sensible, ¿estás seguro que lo quieres ver o no? Y ya le picas, o lo puedes apagar si es que no te interesa. Pero para padres de familia, otra vez, esto está muy cool. Y hay algo nuevo bien importante
importante, acá en general en los ajustes nos vamos a espacio en el iPhone y vean la diferencia aquí en iOS 16 y iOS 17. Nos separa mejor todas las categorías, lo lee mucho mejor y según yo tiene mucho más precisión que lo que estaba por acá. Pero lo importante es que ahora tenemos esta nueva opción que no teníamos antes. Tú le puedes picar aquí en tamaño y ponerlo por nombre o ponerlo por fecha de último uso o filtrarlo por tamaño. Entonces ese tipo de filtración se me hizo muy cool para ver qué es lo que te está gastando datos en el iPhone. Y también, como pueden ver, tenemos buscar. Antes no teníamos buscar acá en la parte de arriba, ahora está esta barra para poder buscar específicamente qué es lo que te está gastando espacio. Antes era un botón que estaba un poquito menos intuitivo y ahorita está más fácil y sencillo. Y otra cosa que cambió en la configuración, si entramos aquí al perfil, tiene un nuevo diseño con estos iconos que se me hizo bastante agradable. Ahora vámonos a la app de encontrar y acá tenemos una nueva función. Yo tengo un AirTag en mi equipaje y ahora lo puedes compartir. Tenemos aquí esta nueva opción que no teníamos antes. Puedo compartir este AirTag. Entonces aquí yo puedo agregar una persona, te da un poquito de información de cómo funciona. Lo importante yo creo es que alguien más va a poder rastrear la ubicación del AirTag y no le va a estar notificando que ese AirTag no es de él, que está bastante útil. Entonces le damos aquí en continuar. Puedes escoger aquí a alguien de tus contactos. Ya lo tengo acá, Tex Santos pendiente, y aquí me llegó la notificación, agregar el equipaje de Adrián a encontrar. Lo puedo aquí entrar y darle en activar. Entonces aquí tenemos artículos, agregar equipaje de Adrián. Este es otro iPhone con otro Apple ID. Aquí le puedo dar en agregar, me da las mismas opciones, le damos en agregar y ya voy a poder yo rastrear ese AirTag de mi dispositivo. Aquí está en la casa ahorita conmigo. No les enseño el mapa porque no quiero que lo vean, pero esa es la manera en que se puede compartir AirTags y acá ya no sale como pendiente, ya sale como que ya lo está viendo y lo puedes eliminar si es que quieres. Y en la aplicación de casa muchos de los accesorios ahora se ven diferentes cuando entras. Por ejemplo, siento aquí al Apple TV, vemos este nuevo diseño como translúcido en vez de la tarjeta blanca, que se ve mucho mejor en mi opinión. Cuando entras a un HomePod también, por ejemplo, aquí está mucho más padre y en vez de tener el icono este para editar, ahora tenemos este icono grande. O también puedes deslizar hacia abajo para ver las alarmas, los temporizadores. Antes estaba confuso, como que entrabas acá y estaban los ajustes y los temporizadores todo junto. Ahora tenemos las alarmas, temporizadores y ya si quieres entrar a ajustes ya es en una pestaña separado y puedes entrar a ver tus ajustes. También me topé con este botón nuevo. Si es que tienen múltiples casas en HomeKit, ahora se puede cambiar automáticamente a otra casa que esté conectada. Creo que eso ya estaba en los ajustes, pero al menos está acá de una manera más bonita. Ahora, otra cosa importantísima es que el widget de casa está mucho mejor porque ya lo puedes controlar directamente. Entonces acá le damos en listo. Aquí yo puedo entrar a prender y apagar diferentes luces. Ahorita no están conectadas estas luces, pero puedes prender y apagar esas luces directamente del widget sin tener que irte a otro lado. Y si le dejas picado, antes no podías cambiar esto, pero ahora puedes editar el widget. Automáticamente estaba como recomendado. Ahora puedes entrar y escoger exactamente lo que tú quieras, las luces que tú quieras o el clima que tú quieras para poder controlarlo directamente del widget de casa, que se me hizo excelente. Ahora, una de las cosas más locas de iOS 17, si entramos en configuración y nos vamos a la sección de accesibilidad, aquí abajo en la pestaña de voz tenemos esto que es nuevo, voz personal. Tú puedes registrar tu propia voz y con Machine Learning, inteligencia, va a recrear tu voz para que tú puedas poner algo en texto y tú hablas a través de la bocina. Está loquísimo esto. Entras aquí en voz personal y puedes crear una voz personal y te da varias opciones ahí si quieres compartir entre dispositivos, y aquí le puedes pedir a las aplicaciones que permiso para que utilicen tu voz. Entonces vamos a crear esta voz personal para ver cómo funciona. Dice grábate, genera tu voz personal y puedes usar tu voz personal donde sea, como en live speech. Esto es algo de accesibilidad, más que nada es para personas que tienen problemas para hablar o están perdiendo su voz, pero está bien interesante la tecnología. Vamos a probarlo. Vamos a darle en continuar y vamos a crear la voz. Entonces, voz personal 1 de Adrián. Ahorita el idioma sale en inglés, entonces creo que nada más está en inglés. Espero más adelante lo puedan agregar en español. Al parecer sí se puede en español, no estoy seguro, pero vamos a intentarlo. Estoy creando una voz personal con mi iPhone. Me dice que detectó algo de ruido y que me vaya a un lugar más tranquilo. A ver. Después de 15 minutos de grabar mi voz, me salió este mensaje: enchufa tu iPhone y recibirás una notificación cuando se acabe de generar. Ahorita si entro por acá a voz personal, me sale acá que se está generando y va en 0%. Entonces
ahí me pide Face ID y ahí me está diciendo que va en 0%. Regresamos eso al final y si no lo incluyen otro video para ver cómo suena la inteligencia artificial. Ni siquiera sé si está jalando todavía porque está en beta, pero al menos pude hacer todo el proceso. Y también dentro de accesibilidad tenemos esto de VoiceOver y está esta nueva opción de modo de detección. La app Lupa ahora puede ayudar a describir escenas y detectar personas, puertos y textos. Le apuntas básicamente y funciona y te lee lo que está viendo en la pantalla. Entonces vamos a ver si funciona. Modo de detección: apuntar y leer, detección de texto, detección de personas, detección de puertas, descripciones y todos los modos de detección. Esto para gente que tiene discapacidades o problemas de visión está tremendamente útil. Le voy a poner aquí detección apuntando con el dedo. Dice instrucciones de apuntar y leer. Apuntas, coloca tu mano a 10 o 30 centímetros del iPhone, permanecer paralelo a la pantalla. Entonces, mano detectada. Mano detectada. Ok. Con estuche de carga inalámbrica. Oh. Coloca la mano y el dedo en paralelo a tu iPhone. Wow, ok, está funcionando, está funcionando. Ahí va. AirPods Pre, Mit Cabello Cella 086858, con custodia de Ricaris Wireless, con estuche de carga inalámbrica, D4U. ¡Wow! Sí funciona. ¡Wow! Está impresionante que funciona eso. Le apunté al texto y te lee lo que está diciendo el texto. Eso va a cambiar muchas vidas. En la app de recordatorios tenemos algo muy cool. Si agregamos una lista, les pongo aquí la comparativa. En iOS 16 no teníamos esto de tipo de lista. Entonces aquí, por ejemplo, te pone compras del súper. Entonces aquí ponemos a ver súper y ya me lo detectó como una lista con ese tipo de categoría. Al contrario, en iOS 16, si le pongo acá súper y le damos en listo y entramos aquí a súper, podemos ver que está diferente el icono y está diferente el texto. Dice agregar nuevo elemento en vez de agregar nada más nuevo. O sea, sabe que es una lista del súper. Y esto te hace una lista de recordatorios inteligente. Entonces, por ejemplo, si pongo plátano y le doy enter, le pongo aquí manzana, le doy enter, le pongo arroz, no pasa nada. Vean lo que pasa si pongo, por ejemplo, arroz en iOS 17 y lo detecta como lácteos, huevos y queso. Y tú puedes entrar aquí también a esconderlo o ponerlo. Y si agrego algo más, por ejemplo, agrego huevo a la lista, lo detecta automáticamente y lo manda a la categoría de lácteos. Entonces está muy chido eso. Y aquí si le pico quitar, se quita el huevo y arroz y luego va a cerrar toda la categoría porque ya lo compré. Es nada más lista del súper, pero mejorada con iOS 17. Y dentro de notas, vean la diferencia con el soporte de PDFs. Esto es un PDF de una imagen, pero acá simplemente te lo pone como una imagen y ya. Aquí sí lo detecta como PDF y te da varias opciones. Si le picamos aquí a los puntos, podemos tener una vista rápida del PDF, adjuntos, si lo quieres ver grande, pequeño, copiar, compartir, renombrar. Y luego si le picamos al icono de acá, podemos ver las diferentes páginas del PDF. En este caso nada más tiene una página, pero puedes insertar página en blanco, insertar desde archivo, o sea, agregar páginas de PDF a este PDF y luego guardarlo como un PDF y sacarlo todo dentro aquí de notas, incluyendo escanear páginas. Entonces, por ejemplo, vamos a darle en escanear. Vamos a escanear esta caja de los AirPods, ahí está. Y ahora ya tengo las dos hojas del PDF aquí, justo las puedo ver, 1, 2, y lo puedes editar también, puedes borrar, girar, derecho, tienes filtros, tienes muchas herramientas para el PDF aquí dentro de notas. Y está muy cool esto, porque antes batallabas mucho para editar PDFs. No es así como la herramienta más robusta, pero tienes muchos de los ajustes prácticos, o si quieres agregar una firma o algo se puede. Y me encanta que te dice el peso también, PDF 9.8 megabytes. Hay nuevos estilos de texto también en notas. Si lo seleccionamos y nos vamos acá al texto, tenemos nuevas opciones. Esta es monoestilo, que te lo pone todo con un borde como gris, que está padre para títulos y otras cosas. Y también puedes hacer bloques con esta línea de aquí abajo. Ven cómo se pone ahí una pequeña línea nada más para señalar algo nuevo. Lo puedes hacer de esa manera, en un poquito más de estilo en notas, que siempre es agradable ver. En clima tenemos un par de ajustes. Sí, hace mucho calor ahorita en Monterrey, no quieren estar por acá, pero cambiaron un par de estos cuadros y los reacomodaron, nos dieron un poquito más de información. Acá ahora en vez del V del índice, ahora tenemos esto de promedios. Entonces dice que está más 6 grados por encima del promedio a lo que debería de ser la temperatura ahorita en Monterrey según el tiempo del año. Entonces ahorita está mucho más caliente que
que lo normal. Y me gustó este cuadrito con esta información. Este cuadrito es nuevo y como ven se movió todo, se recorrió uno. Y en viento tenemos más información. Antes nada más nos daba la dirección y ahora nos dice los kilómetros por hora exactamente con la dirección. Y acá más para abajo nos dan información de la luna que no teníamos antes. Entonces luminosidad, cuándo es la siguiente luna, a las 3:05 de la mañana, y la siguiente luna llena en 19 días. Y le puedes picar también para tener más información de la luna, algo que no teníamos antes. Para los interesados aquí que quieren ver exactamente cuándo es luna llena o no, está muy padre esta interfase. Y si nos vamos a los mapas, en la parte de acá nos podemos meter aquí a las capas y tenemos una capa nueva, como pueden ver aquí, de viento. Entonces, fuera de la información de precipitación, temperatura y calidad de aire, tenemos viento. Ahora te dice cómo está el viento en la zona y puedes ver el viento a las diferentes horas también. Entonces, más información en la app de climas. En la aplicación de fotos ahora puede detectar comida en las fotos y hasta te da recetas con esa comida, que se me hizo bien loco, pero no tengo fotografías de comida aquí. Lo que sí les puedo enseñar que cambió es editar. Si entramos aquí en editar, tenemos una interfase nueva. Se ve visiblemente diferente con los botones en diferentes lugares. Acá con este botón amarillo en la parte de arriba. Y si nos vamos a editar esta fotografía, podemos también ver un par de diferencias. Aquí abajo cambió el orden y tenemos una herramienta nueva. Esta de aquí no sé exactamente qué hace, es como un lápiz más delgado que no teníamos antes, entonces ahí está esa opción. Y también cuando nos vamos a agregar algo, tenemos una nueva opción para agregar stickers fuera de todo lo que ya teníamos en este como nuevo formato. Pero aquí podemos agregar stickers, como las stickers aquí hice hace rato, o tenemos por acá, no sé, un sticker de un Memoji. Podemos agregar stickers de esta manera y editarlas como tú quieras, entonces eso también es nuevo acá en fotos. Y cuando agregas una figura y quieres editar esa figura, hay una nueva opción. Tenemos este nuevo menú, no te la pone así nada más por default, pero si agarramos un cuadro, por ejemplo, tienes más formas de manipularlo. Acá no tenemos ningún menú y acá en iOS 17 le puedo picar a estos 3 puntos para tener cortar, copiar, duplicar y más. Y aparte aquí abajo puedes editar la opacidad si quieres hacerlo más o menos transparente. El color lo puedes cambiar aquí también, y tenemos por acá el grosor del perfil, que también está súper útil, y también puedes cambiar el color. Entonces te deja manipular más los objetos que metes aquí para editar fotografías. Está muy cool eso. Y aquí hay un ejemplo de la detección. Vean esto, si yo le pico a esta fotografía no sucede nada, pero si le pico a esta fotografía, este icono se convierte en un perro porque detecta que eso es un perro, y yo le puedo picar aquí, me va a consultar el perro, dónde se tomó la foto. Le puedo todavía picar y me da más resultados, me dice la raza, que de hecho es un Labradoodle, no Golden Doodle, pero estuvo cerca. Te da imágenes, información, y esto funciona con plantas, funciona con comida, y está mucho más fácil por el icono que se cambia automáticamente en la parte de abajo. Está demasiado cool eso. Y algo que me di cuenta yo en la cámara, cuando la agarras hacia arriba y la inclinas, sale un nivel. Creo que no se alcanza a ver en el video, pero hay un nivel que marca aquí para que estés con la cámara exactamente derecha y no te estés ladeando. Entonces eso está muy nuevo, y también detecta la cara. Si yo me salgo y entro, detecta ahí el cuadro mi cara para decirme que está enfocando en mi cara. Eso está nuevo en la cámara. Si entramos a los ajustes de la cámara, se ve aquí la diferencia en composición. Tenemos esto nuevo en iOS 17 que es el nivel, y aquí lo puedes prender, y sí ayuda mucho cuando estás grabando tener el nivel exactamente con el horizonte para que no esté chueco tu video. Se me hizo súper útil incluir eso. Y la otra cosa, si entramos acá en grabar video, hay una nueva opción, esto de bloquear balance de blancos. Anteriormente en los iPhones tú puedes dejarle picado para bloquear el autoenfoque. Cuando tú entras a la cámara, vamos a decir que quiero grabar un video acá, yo le dejo picado y ahí va a hacer el bloqueo de enfoque. Pero ahora puedes bloquear los blancos también. Si es que graban video, saben lo importante que es esto y que no te esté cambiando los tonos de blancos y amarillos, lo puedes bloquear durante todo un video para que se queden los blancos igual todo el video. Esa opción también está muy importante si graban videos en iPhone. Encontré algo súper útil que es nuevo en la App Store aquí en iOS 17. Si yo descargo un juego, vamos a decir este de Apple Arcade, ya se está descargando, y ahora yo cuando entro aquí a la aplicación me va a decir aquí abajo exactamente cuánto tiempo falta para que se descargue. Eso no salía antes, y es información súper útil que te está dando en tiempo real para saber cuánto se van a tardar las aplicaciones que están bajando. Descubrí también otro cambio interesante en fotos. Si yo entro aquí a fotos, automáticamente si le hago zoom, tenemos este nuevo botón que dice recortar. Ni siquiera entré a editar la foto, solamente le di zoom a la foto y ya me sale recortar ahí automáticamente. Entonces puedo recortar
y con un segundo ya me da todo el recorte listo y ya tengo una captura. En vez de entrar a la captura y acomodarlo, nada más le das zoom y hasta puedes recortar otra vez. Súper rápido y útil, me encantó eso en iOS 17. Y en Apple Fitness tenemos una mejora interesante también. Si es que usas Apple Fitness Plus, ahora tienen esto de hacer tu propio plan. Entonces aquí dice construir tu plan y tú puedes escoger los días de la semana que quieres hacer ejercicio, cuánto tiempo vas a hacer ejercicio, la duración y las actividades que vas a estar haciendo cada día. Esto para revisar el plan está muy cool. Entonces ya te va a estar avisando, oye, a tal hora tienes baile o tienes ciclismo o lo que tú quieras. Y aparte también aquí abajo puedes tener preferencias de coaches, si es que te gustan ciertos de los coaches que dan las clases, o de la música también, si es que te gusta cierta música, y se van a acomodar todas tus clases para que hagas ejercicio y tengas como tu plan hecho. Está bien cool esto de Fitness Plus en iOS 17. Y eso fue todo, iOS 17, todo lo que pude encontrar yo explorándolo y viendo cosas en línea, pero yo creo que todavía hay mucho más cosas. Siento que hay detallitos que tengo que meterme todavía más a fondo, utilizarlo en mi día a día, y faltan más versiones de beta. Con cada beta los siguientes 2 meses Apple va a estar agregando funciones nuevas, cambiando funciones que ya existen, agregando diseños nuevos. Entonces seguramente después hago un video como con los cambios de los betas, y si no en septiembre voy a tener mi video ya cuando sea el lanzamiento oficial de iOS 17 de absolutamente todas las cosas nuevas final, que seguramente va a estar más largo que este video. Y si llegaste hasta aquí, gracias. Estos videos son largos, me tardo muchos días en hacer, fueron múltiples días de estar investigando esto, grabando, el labor de edición. Es un tremendo esfuerzo y espero lo aprecien. Gracias. Si no lo han hecho, suscríbanse, like, comparten el video, todo me ayuda y nos vemos pronto. Gracias. Peace.